nuestro medio de comunicación oficial para dar noticias de actividades, de eventos o cosas que puedan pasar durante la semana. Va a ser ahí en el canal de WhatsApp. Usted abre el link y le da seguir. Y otro favor, ¿no? Cuando usted se mete al canal hay una campanita ahí con una lineecita en la mitad, dele a la campanita para activar las notificaciones y que así le puedan llegar todas las noticias. Eso es importante porque vamos a pasar, yo creo que el día de hoy, un link, porque hoy acabamos la serie de los montes, ahí ya se nos acabaron los montes y pues no podemos inventarnos un monte, ¿cierto? Entonces el miércoles, que es el último miércoles del mes, en vez de un conversatorio de un tema pues, que no habría como tal, vamos a hacer un panel de preguntas, ¿listo? Vamos a hacer un panel de preguntas para que usted, como este tema ha generado tanta inquietud, la gente ha estado claro, porque son cosas que usted y yo vivimos en nuestro mundo laboral, en nuestra vida diaria, y generan muchas preguntas. Entonces vamos a aprovechar eso para que usted nos bombardee con todas las preguntas de cualquier monte, de cualquier istmo o de lo que usted vive en su vida personal y no sabe cómo hacerlo de la manera bíblica, para que aproveche y acá nos corchen, ¿cierto? Entonces vamos a pagar este link donde usted decide, ahí está para le escribir una pregunta. Mire, ahí ya están escribiendo una pregunta, ¿cierto? Y usted simplemente le da enviar. Es muy sencillo. Si quiere y puede poner su nombre, o si no, queda anónimo. Si usted quiere que el pastor sepa quién es la mente malvada detrás de esa pregunta colchadora, pues lo pone. ¿Listo? Si no, no hay problema. Pero si usted no tiene pregunta, también entre, porque mire, ahí le puede dar me gusta a una pregunta. Entonces usted puede leer la pregunta de todos y decir, ve, uy, esta está muy interesante, a mí me gustaría conocerla. Y le da ahí me gusta, y así también evitamos repetir preguntas. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible pues trataremos de responder todas, ojalá haya muchas, pero vamos a ir respondiendo de la que generó más interés o más me gustas pues hacia a la menor hasta donde alcancemos. ¿Listo? Entonces usted puede estar ahí metiéndose de acá al miércoles diariamente a ver qué preguntas nuevas hay y darle me gusta a las que más le interesa. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchas gracias ahí a los de medios. Eso es todo. Entonces por eso suscríbase al canal de WhatsApp, porque ahí vamos a pasar el link. Entonces ahorita, obviamente acá no, porque acá hay un bloqueador de señal que nos trajeron desde la cárcel, entonces acá no entra la señal, pero ahorita afuera lo puede hacer. Bueno, y bueno, lo del pastor y todo, pues cae de perlas, cae como anillo al dedo para hablar de nuestro último monte, el monte de la educación. Es el monte que nos queda, así que hablar de grados, de prepararnos y de esforzarnos, pues ni que lo hubiéramos mandado a hacer. Listo, entonces súper bueno. Mire ahí el monte de la educación, ahí está. Es lo que vamos a hablar hoy. Mandela dijo lo siguiente: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Eso tiene una gran relevancia para alguien que efectivamente por lo menos cambió su país, ¿cierto? O sea, y él dice, eso es a través de la educación. Entonces, claro, tenemos que ver cómo, por qué la educación viene siendo tan importante, y más si nosotros tenemos un llamado de trastornar el mundo, de cambiar el mundo, de iluminar el mundo a través del evangelio, de expandir un reino. Por eso vamos a ver un poquito de la importancia, cómo a través de la educación podemos cumplir nuestra meta de transformar este mundo. Obviamente para eso primero tenemos que hablar como tal del monte. ¿Qué es lo que permite el monte como tal? ¿Sí? La educación. Evidentemente lo primero que genera la educación es que a través de la educación pues hay una formación de las personas. Las personas son formadas para que hagan bien algo, ¿cierto? Y cada persona es formada de acuerdo al monte. O sea, la educación en sí afecta a todos los montes que hemos estado hablando, ¿cierto? Porque
si usted está en el monte del gobierno, tiene que, como el pastor, ¿no?, formarse bien en el gobierno para poder ejercer, hacer bien su labor ahí. De la misma manera, aún los educadores tienen que formarse para ser buenos educadores y sucesivamente. Eso genera un desarrollo en el monte o en esa área. Claro, entre más gente formada haya en un área específica, pues esa área se va a desarrollar más grandemente, más rápidamente, va a generar avances, va a generar el progreso de la sociedad. ¿Por qué? Porque desarrolla el pensamiento crítico. O sea, que toda la información, la persona está lo suficientemente abierta para cambiar paradigmas mentales, para reevaluarse, para ver qué es lo más correcto, porque a la final la educación debe ser en pos de la verdad. Y eso es lo que en realidad genera influencia. Si usted se pone a pensar cuáles son las personas más influyentes en cada uno de los montes, pues serán las personas que más saben en ese monte normalmente, ¿cierto? Si usted está en medicina o en el gobierno, usted va a buscar a la persona que tiene un conocimiento, algo, un referente que usted diga, y esas personas se les escuchan, ¿cierto? Normalmente no tiene influencia pues el que sabe lo básico, sino el que realmente se ha educado lo suficiente en ese monte, que sabe tanto que puede influenciar en ese monte. Y entonces ahí ya empezamos a ver algo muy muy importante. La educación viene siendo, como dijo Mandela, la herramienta dada por Dios para realmente yo poder impactar en los montes que tengo asignados. Usted y yo no vamos a poder impactar ningún monte si no nos educamos en ese monte. Usted tiene que saber mucho, tiene que ser un experto para que la gente realmente diga, wow, yo quiero ir a este. Para que se gane el derecho a ser escuchado, ¿cierto? Y cuando usted puede hablar, pues ahí sí puede empezar a decir cosas. Y hay gente que solo cree algo porque lo dijo petanito o sutanito. O sea, ese es el poder de la educación, pero eso no sale de la noche a la mañana, tenemos que educarnos. Entonces, claro, a través de este monte es que surge la influencia, surge el desarrollo. Y si usted y yo en cada uno de los montes en que pueda estar usted, sea educación, sea negocios, usted quiere ser influyente, usted realmente quiere impactar, pues tiene que educarse. Como dijo el pastor, no, si le dio una promesa a Dios para que influenciara en un lugar, pero si no se prepara, pues ¿cómo lo va a hacer? ¿Cierto? O solo por la cara bonita, pues no. Sí, entonces no, de acá a hacerlo de otra cosa. Ahora, también es importante porque, claro, cuando hablamos de educación, pues estamos hablando de conocimiento, ¿cierto? De hecho, la misma Biblia lo liga. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. O sea, si usted quiere ser una persona realmente que impacte o una persona que influya, usted tiene que tener una disposición a estar continuamente aprendiendo. Su nivel de influencia, su nivel de impacto en el área en el que usted está depende en gran medida en su disposición a seguir aprendiendo. Si usted se quedó solo con lo del título, perdió influencia. Si usted solo se quedó con lo poquito que sabe, ¿hace cuánto usted no aprende algo del lugar, del área donde está? ¿Hace cuánto usted no sigue capacitándose más en este mundo donde todo es tan rápido, todo cambia de una forma tan vertiginosa? Mucho más ahora. Entonces, la educación es muy importante porque tenemos que adquirir conocimiento. Y tenemos que ver entonces, ¿realmente es tan importante el conocimiento? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque pues a la final nosotros venimos también a ver qué nos dice Dios. Claro, es súper importante. Dios ligó la destrucción de todo un pueblo, de toda una nación al conocimiento. Cuando una nación se destruyó, Dios dio, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la raíz? No fue el pecado, no fue la idolatría, no, esos eran los síntomas. La raíz fue el conocimiento. Obviamente ahí está hablando del conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento, ¿cierto? Él está hablando del conocimiento obviamente de Dios, pero claro, cuando vemos todo lo que hace el monte, que forma, que desarrolla, pues evidentemente en lo natural también aplica. Si dejamos de educarnos, no hay formación, no hay desarrollo y por ende cuando no hay desarrollo, pues hay recesión, ¿sí? Esta semana está como muy de moda. Entonces, claro, nos fallamos y nos destruimos como sociedad, ¿cierto? Por eso es que necesitamos educarnos, porque no solo su educación o que usted siga aprendiendo, que usted siga conociendo, tiene impacto para destruir o mejorar su vida, para que usted se desarrolle o no, sino que también va a influenciar a sus generaciones, ¿no? Porque también, dice Dios, me olvidaré de sus hijos. O sea, nuestra negligencia en el conocimiento trae consecuencias para nosotros y nuestras generaciones. Y pues hoy estamos hablando de que acá somos una iglesia generacional. Entonces, si lo somos, tenemos que ser congruentes con lo que sabemos que somos. Tenemos que ser una congregación que se prepara, que aprende, que está dispuesta a seguir. De hecho, es tan importante el conocimiento que Jesús ligó el conocimiento a toda la eternidad. Dice, esta es la manera de tener vida eterna, a que te conozcan, no a unas prácticas, no a obedecer, no, al conocimiento. Porque por toda la eternidad vamos a seguir aprendiendo y conociendo. Obviamente él habla del conocimiento de él, de Dios, ¿no? Porque toda la eternidad, todo lo que vimos, el milenio, el estado eterno, usted y yo vamos a seguir conociendo cosas de nuestro Dios. La ventaja de tener un Dios infinito, vamos a mantener con la mandíbula desencajada. ¡Wow! Impresionante, nuestro Dios es así. ¡Wow! Todos los días, por la eternidad, siempre Dios nos va a seguir maravillando, siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas de Dios. O sea, toda la eternidad está ligada al conocimiento. Es muy, muy importante el conocimiento. O sea, el conocimiento no solo es para destruir o desarrollarnos acá en lo natural. El conocimiento es para destruir o promovernos aún en lo eterno. Entonces es muy importante este monte o hablar del conocimiento y de la educación. Y justamente para eso tenemos ahí la Reforma como un gran ejemplo, ¿cierto? De lo que pasa con la educación. Uno a veces cree, cuando habla de la Reforma protestante, o sea, si hay una época en la historia en el que yo por lo menos veo que la iglesia logró impactar todos los montes de la sociedad, fue en la Reforma. Pero una vez cree que como que Lutero y Calvino, como Pinky y Cerebro, una noche dijeron, ¿qué vamos a hacer esta noche, Calvi? Y no, vamos a tratar de conquistar el mundo y se inventaron la Reforma. No, eso no fue así. Ellos nunca se propusieron reformar ni cambiar el mundo. Ellos se propusieron ser cristianos, cristianos verdaderos. A través de 5 solas que estudiamos, ellos entendieron que el propósito de ellos era glorificar a Dios en todo lo que hacían, vivir para Dios, conocer a Dios, y empezaron a hacerlo, empezaron a enseñarlo, empezaron a hacer que todo el mundo quisiera glorificar a Dios, mostrar a Dios donde estaba, en lo que hacía, y la consecuencia fue cambiar el mundo. Entonces, transformar la sociedad no es nuestro propósito, debería ser la consecuencia, ¿cierto? Porque empezaron a educarse, empezaron a aprender lo que decía la Biblia y la empezaron a formar. Tanto que las grandes universidades que hoy conocemos, Harvard, Yale, Princeton, fueron fundadas a través de la Reforma. Empezaron para equipar a la iglesia y a los siervos de Dios para el ministerio y para formar al mundo a través de eso. Claro, empezaron a enseñar y los grandes profesores, ¿ustedes creen que quién fueron? Cristianos. Los que enseñaban física, era un físico que quería glorificar por allá a Dios, que llamaba Isaac Newton,
que empezó a escribir más de Dios que de física, y entonces empezó a enseñar la física con cosmovisión bíblica, los negocios, la economía, el padre del capitalismo cristiano, y creó un libro en base a la Biblia y lo formó. Oxford y Cambridge ya existían, pero fue tan revolcada, tan transformada por la reforma, que empezaron los profesores de cada uno de los montes, eran cristianos tremendos, famosos, pero que enseñaban de acuerdo a la Biblia. Por eso los países que fueron alcanzados por la reforma hoy todavía viven los principios bíblicos y tienen las bendiciones bíblicas, porque la educación fue el pilar, ¿cierto? La reforma empezó a hacer que la gente aprendiera a leer, ¿cierto? Para poder leer la Biblia. Y leyendo la Biblia y hacer lo que interesaron por leer las cosas que la Biblia cuenta. O sea que sí se puede, pero tiene que ser a través de la educación. En ese orden de ideas, la forma en que usted y yo podemos transformar cada monte es que cada uno de nosotros seamos educadores en nuestro monte. Seamos educadores en nuestro monte. Usted no va a transformar una sociedad solamente porque trabaja ahí, porque es cristiano. Eso no pasa por arte de magia, ¿cierto? Y vamos a ver un poco de eso. El problema es que se nos metió un ismo, como casi siempre, ¿cierto? El secularismo. Y el secularismo es la ideología que promueve la separación de la religión de la vida cívica, la educación y otros aspectos de la sociedad. Enfatiza que la religión como algo puramente personal y sin relevancia para el ámbito público. O sea, el secularismo dice, mira, la religión está bien, es algo personal, pero eso no tiene relevancia afuera. O sea, el cerebro déjelo ahí metido en la iglesia, no puede salir, eso no es lo que usted aprenda, es para acá, no más. No tiene ninguna trascendencia en los negocios, no tiene ninguna trascendencia en la educación, no tiene ninguna trascendencia en lo político. Y claro, pues nos complicó mucho, ¿cierto? Porque la gente piensa que cuando alguien es cristiano no tiene mucho que decir, o Dios no tiene que decir sobre ciertas cosas. Pero no es lo que la Biblia muestra, porque la Biblia muestra, ¿no?, que por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, todos los desarrollos, todo el conocimiento, todo, y aún las que no podemos ver, todo lo que falta por descubrirse, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, obviamente lo espiritual también. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. La Biblia dice que Dios está involucrado en todo. Dios es el que permite todo, y Dios hace que todo lo que vemos, tecnología, avance, ciencia, sea para Él, para su gloria, y que Él es el que le da armonía y sentido a todo. O sea que Dios sí tiene que hablar mucho de todo, porque Él es el creador de todo. Entonces, si queremos realmente educar y ser intencionales, necesitamos de Dios. Dios no puede estar afuera de la ecuación. Dios está muy interesado en que realmente aprendamos, conozcamos e influenciemos, porque Él es el creador de todo. Entonces, esto es contrario a lo que la Biblia muestra. Porque el secularismo habla de la racionalidad. Entonces, por ejemplo, un señor ahí medio brutico, Steve Hawkins, dijo lo siguiente: la religión es un cuento de hadas para las personas con miedo a la oscuridad. Y entonces otro señor, John Lennon, le respondió: el ateísmo es un cuento de hadas para las personas con miedo a la luz. John Lennon, para el que no sabe, es matemático de Oxford, matemático consagrado, una apologética tremendo. O sea, si usted es educador, usted quiere ver como un profesor que defienda la fe, le digo, ahí tiene un ejemplo, es tremendo, a mí me encanta, porque ese es los apologistas que necesitamos hoy en día, no esos groseros que leen un libro de Agustín Laje y empiezan a pelear por ahí en Facebook, no, ¿cierto? Y que lo hacen sin amor, humillando, haciendo sentir a todo el resto medio brutos, no.
alguien con amor, con sentido, con espiritualidad. Eso es, el conocimiento no enaltece, el conocimiento es, ¿cierto? Pero claro, porque es que el secularismo dice, consideran muy fuerte lo racional y científico y descartan lo espiritual y lo bíblico como si fuera algo irracional y para nada científico. Entonces, claro, el secularismo dice, mire, eso acá no es racional, esto no es científico, por ende no sirve para las cosas de afuera. Por ende, lo espiritual solo es lo que pasa acá, afuera es secular, ¿cierto? Y como vimos, como todo es por Dios, todo es para Dios, la Biblia muestra lo contrario, todo es espiritual. Todo es espiritual porque todo tiene o se puede usar como medio para algo eterno. Y eso no es lo que dice ahí. Yo no me imagino el pobre Steve Hawking cuando murió y vio su cuento de hadas en persona, ¿cierto? Terrible, ¿sí? Necesitamos entonces conocer. El problema es que como hablamos con el sincretismo, este ismo se nos metió también acá, se nos metieron. Obviamente no de esa forma, pero de alguna manera sí, ¿cierto? Porque usted puede sentir que lo que usted hace acá, y lo hemos dicho, es más espiritual que lo que usted hace afuera. Entonces acá usted puede sentir, no voy a agradar a Dios y se esfuerza por servir acá, por danzar, por cantar, pero allá en la universidad no se esfuerza, porque allá no, pues le da igual, que pierda, que pague raspado, que pague con 5, es lo mismo, ¿cierto? Entonces de alguna manera se nos metió, nos han hecho sentir eso, pero también va un poquito más allá, ¿cierto? Porque este ismo nos ha hecho sentir que la razón es enemiga de la fe, ¿cierto? No sé si usted hasta lo puede sentir, oiga, no, yo para la fe no tengo que olvidarme de razonar. Entonces nos han salido frases cristianas que suenan muy espirituales, como la vamos del secretismo, pero no es, ¿cierto? Solo crea, no cuestione. A uno le cuestiona, crea, eso dice, o es la palabra, no cuestione, crea, métase de cabezas, ¿cierto? Luego, la vieja confiable cuando le preguntan a uno cosas y uno no tiene ni idea, ¿cierto? Dios trabaja de maneras misteriosas. Cuando usted no sabe qué decir y entonces se me va por la tangente. Claro, eso sí dice la Biblia, pero eso no significa que, esa es la frase que se usa hoy para que usted, quede calladito, no haga preguntas. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Es que no entiendo. Dios trabaja de maneras misteriosas, eso no, no le compete. Entonces, claro, tenemos un mundo de personas hoy acá frustradas interiormente porque no entienden por qué pasó lo que pasó. Y solamente tienen que aceptarlo como robot. No, pues es que pues, las cosas de Dios, ¿no? Porque obviamente, claro, la razón es enemiga de la fe. No podemos preguntar, no podemos cuestionar. A Dios no se le pregunta. Eso no lo muestra la Biblia, ¿no? No necesitas entender, solo ten fe. Eso no es bíblico. No había un Dios, a un Jesús que le encantaba que le preguntaban, nunca rechazó las preguntas. No es bíblico porque es que Dios nos hizo seres racionales y nos hizo con una necesidad de entender. Usted no es así porque sea chismoso, bueno, algunos sí, pero no es así, es porque Dios nos puso un deseo por la verdad. Usted necesita conectar cosas, es parte de nuestro proceso mental, ¿cierto? ¿Qué es la cosa? ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios sí quiere que pensemos, solo que de una manera diferente, ¿cierto? Dice la Biblia, no imiten las costumbres de ese mundo, más bien que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, Dios sí quiere que usted y yo pensemos. Y el proceso de pensar implica cuestionar, preguntar, porque la única forma en que usted y yo llegamos a la verdad es a través de la inquietud y las preguntas. De hecho, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, no actúen sin pensar. O sea que la fe
implica pensamiento y raciocinio. Yo no puedo decir que tengo una fe irracional, eso no tiene sentido y no es bíblico. ¿Cuál es la diferencia? Que todo lo natural funciona a través de la lógica, ¿cierto? Y nosotros la lógica nos sirve para darnos paz. O sea, cuando algo es lógico, usted dice, bueno, listo, tiene lógica, vamos está bien, ¿no? Porque se rige a través de unas leyes, tienen que haber unas leyes, tiene que haber un marco, que en esas leyes se muevan y a través de eso usted y yo podemos entender, podemos conocer, podemos aprender y podemos buscar la verdad siempre y cuando no viole la lógica. La cosa es que en el mundo espiritual el marco de referencia es totalmente diferente, porque hay unas leyes, hay unos postulados lógicos diferentes a los de este mundo, pero los hay. O sea, no es que Dios sea ilógico, nuestra fe sea irracional, es que el marco, las leyes, el modo en que Dios muestra la fe, nuestra fe, tiene un paradigma o unas formas lógicas de funcionar diferente. En ese sentido, todo lo que Dios hace en la creación, en nuestra vida, es lógico, de acuerdo a su palabra, sí tiene sentido. Y yo sí puedo preguntar cuál es el sentido de acuerdo a su palabra. Evidentemente Dios no me tiene que explicar todo en detalle, pero Dios sí deja ver la Biblia que me da una respuesta que satisfaga mi lógica y mi sentido para darme paz. Yo no puedo tener paz de cosas que no entiendo en totalidad. Yo necesito encontrar conexiones. La fe no va en contra de eso. Ahora yo tengo es que cambiar la manera de pensar. Yo tengo que aprender ese nuevo marco de referencia espiritual, las leyes de lo espiritual, para entender Dios cómo se mueve, Dios cómo se manifiesta. Eso sí lo tengo que hacer yo. ¿Cómo lo hago? Pues para eso Dios me dio la mente de Cristo, ¿cierto? Un cerebro diferente con alitas conectado al mío, ¿sí? Algo así. Desde el momento en que nos convertimos se nos dio, pero como el cerebro natural usted tiene que desarrollarlo y estimularlo. Usted a un niño, si no lo estimula, si no le empieza a desarrollar el cerebro, ponga a alguien que usted deja ahí a la deriva y mire cómo habla con alguien que si fue estimulado correctamente. Se debe notar mucho la diferencia, ¿cierto? De la misma manera, usted ahora ya tiene un cerebro, la mente de Cristo es espiritual, pero es nuestra función desarrollarlo y estimularlo. Si no, pues sirve para lo mismo que no tenerlo, ¿cierto? Es así, pero mire que lo que dice Pablo, pero nosotros sí entendemos estas cosas. ¿Por qué? O sea, nosotros sí podemos entender cómo opera Dios. Nosotros sí podemos entender por qué Dios permite y pasa lo que nos pasa. Porque la Biblia muestra ese marco de referencia, la Biblia muestra las leyes empezando por Dios mismo. O sea, es que tenemos que ver eso. Es tan tremendo que nosotros vamos a estar con un Dios incomparable. O sea, no hay nada que nosotros tengamos de marco de referencia con Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios. Cuando usted llega al mundo cristiano, usted no sabe nada de Dios. La gente dice, ay, eso es mentira, yo sé que Dios es amor. No sabe nada de Dios, porque usted cree que Dios es el amor que usted ha visto en el mundo. Y por eso cuando Dios actúa de ciertas maneras, lo primero que usted piensa es, Dios no me ama. Pero Dios, ¿por qué permite eso? No, pues que me ama. Claro, porque usted está pensando con la lógica del mundo, con las leyes del mundo, no está usando la mente de Cristo que necesita para aprender esas nuevas leyes y formas de Dios. Luego pasan cosas en nuestra vida y decimos, Dios no es bueno, no pues que Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que yo pase por esto? Pues claro, porque usted está pensando en la bondad de Dios, en las leyes del mundo, en la forma del mundo, en el más bueno que usted cree o conoce. Y usted dice, no, yo creo que Dios no actuaría así. ¿Por qué? Porque pues usted ha formado a un Dios a su imagen y semejanza. Pero la cosa es que es tan brutal el cambio de las leyes y de la manera de operar de Dios, de la persona de Dios y del mundo espiritual, que nos ha dado un libro para que aprendamos todo de nuevo.
y nos ha dado un cerebro nuevo para que lo desarrollemos y podamos entender y podamos comprender, pero Dios anhela que seamos razonables, Dios anhela que seamos lógicos y que pensemos, porque eso ayuda a nuestra fe. Cuando entiendo, conozco y veo, puedo glorificar a Dios porque yo veo que está actuando y obrando de acuerdo a lo que Él dijo. Por eso en medio de los momentos duros o difíciles yo puedo alabar a Dios, no porque sea un bruto que no entiendo y que soy insensible y no siento, no, sino porque yo sé quién es mi Dios y yo sé cómo opera mi Dios y sé que lo que Él dice o hace es bueno porque tiene sentido con lo que conozco de la Biblia. Entonces la razón o la lógica nos da más fe y nos permite adorar y glorificar a Dios de una manera mejor. Pero nuestra fe no puede ser ilógica o irracional. Y eso nos abre obviamente la puerta a este punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base del conocimiento? Pues la base del conocimiento tiene entonces que ser Dios mismo, porque en Él están escondidos todos, no falta uno, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo lo que usted y yo hemos podido ver de desarrollo tecnológico, de desarrollo social, del conocimiento, es porque Dios soberanamente lo ha ido administrando a través de la historia para que se viva la historia que Él quiere que se viva, para que estemos en la época que Él quiere que se viva. Ha habido desarrollos en la ciencia, en la medicina, porque Él ha ido dando y proveyendo el conocimiento de una forma providencial para que la historia corra el ritmo que Él quiere y necesita. Usted y yo vivimos en lo que Él quiere y necesita para este momento. Por eso todo lo que estamos viviendo es una oportunidad y es algo para la gloria de Dios, porque no es contrario a Dios. La educación y el conocimiento no es contrario a Dios, porque Dios mismo es la base del conocimiento verdadero, porque a la final la educación busca el conocimiento de la verdad y nosotros tenemos la verdad absoluta de Dios a través de la Biblia, que tiene que ser algo para nosotros tan fuerte. Pablo mismo, que era una persona muy preparada, o sea, en esta época tendría 2, 3 doctorados, qué sé yo, o sea, Pablo era alguien, humanamente hablando, más preparado que un sancocho, ¿cierto? Pero cuando él conoció a Dios, dijo, todos esos títulos los puedo botar feliz. Todo eso no tiene ningún sentido si yo no conozco a Jesucristo, si yo no conozco la obra de la cruz, porque lo hemos dicho acá. En el cielo, en el milenio, no se van a necesitar doctores, no se van a necesitar abogados, no se van a necesitar ingenieros, no se van a necesitar profesores. Allá todo por lo que usted se ha gastado, se ha esforzado, no sirve. Solo sirve si usted lo usa acá para propósitos eternos, para la gloria de Dios. Claro, acá sí sirve y acá yo me tengo que preparar porque yo quiero mejores recompensas, porque yo quiero mejores cosas, pero ¿qué va a hacer un arquitecto y un ingeniero civil en el cielo? Y ya está todo ahí. Hasta de oro, haga usted hoy un puente de oro, pues, ¿cierto? O sea, no sirve, pero Pablo decía, lo de acá, si no es para Dios, para la gloria de Dios, ese conocimiento es vano, ese conocimiento no sirve. Ahora, si yo lo uso acá para cumplir mi misión, para expandir el evangelio, para glorificar a Dios, ahí sí sirve. Porque a la final el reino de Dios me muestra un pénsul educativo, o sea, ¿cómo yo expando el reino de Dios en cada monte? Haciendo discípulos. ¿Y qué es el discipulado si no es un proceso educativo, ¿cierto? Un proceso educativo tanto teórico como vivencial, ¿sí? O sea, ¿usted cómo impacta en el monte de educación? Porque tiene que hacer discípulos y es el modelo que Dios nos dio educativo. O sea, todo el reino, la expansión de un reino mismo depende de la educación.
Y Dios dio la cosa, ¿no? De forma individual, teórica y vivencial. Hoy el mundo parece que la descubrió y dijo, eso se llama coaching. Eso yo ya lo venía diciendo hace más de 2000 años, ¿cierto? Porque él fue el que lo expresó, lo mantuvo, ¿no? Ahora, es tan importante el conocimiento de Dios porque en ese orden de ideas, si estamos pensando en la eternidad, yo tengo que conocer a Dios para realmente tener recompensas eternas, tener bendiciones de Dios. Dice R.C. Sproul, Dios nunca se agrada con una adoración ignorante. La adoración debe basarse en el conocimiento de Dios. Y uno dice, wow, eso es un poco fuerte, ¿no? Pero es que eso funciona hasta el natural. Creo que ya doy este ejemplo acá, pero sirve. Imaginemos que ahorita, bueno, a mi esposa está, digamos, de cumpleaños y yo no sé qué darle y veo en la casa una de esas yucas, esas señoras yucas con grandotas que parecen una pierna de Groot, o sea, una cosa así grande, ¿cierto? Y yo, ay, le voy a hacer una yuca sudada bien buena. Y empiezo y la pito y bueno, todo lo que se puede hacer con una yuca, la hago bien. Y vengo acá en la celebración de todos y tenga su plato con una yuca que sale del plato, ¿cierto? Claro, y llega mi esposa, me mira feo, coge esa yuca, me la tira a la cara, sale corriendo y me dice, no me hable, y se va. Y todos alrededor dicen, ¡ay, qué grosera, qué desagradecida! Mire cómo está sudando ese hombre de esa pitadora. ¿Y por qué le menosprecia si la yuquita se ve tan buena? Claro. Ahora, ella tiene toda la razón de estar enojada porque es que a ella no le gusta la yuca. Entonces, yuca, ¿cierto? Ahora, eso podría ella dejarla pasar si estuviéramos en plan de conquista hace 9 años atrás, ¿cierto? Y yo quiero sorprenderla, le doy una yuquita. Ella hasta de pronto, como también estaba en plan de conquista, hasta se traga esa yuca entera. ¿Cierto? Pero eso no puede pasar 9 años de matrimonio después. No puede pasar. Dios nos puede tolerar ciertas cosas cuando estamos creciendo, porque como unos niños, y se ve hasta tierno, ¿no? Cuando los niños hacen unas cosas que usted primero quiere matarlos, pues luego dice, pues que es un niño, ¿cierto? Y usted pasa hasta tierno, está bien. Pero si usted lleva años de estar con el Señor, hay cosas que ya no pueden pasar. Y luego entonces nos enojamos, pero Señor, no entiendo, ¿por qué no me bendices si estoy sirviendo? ¿Por qué no me bendices si estoy yendo a culto? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué pasa esto? Y claro, pues si usted está sirviendo a su manera, está teniendo la familia a su manera, está trabajando a su manera y no, Dios no va a bendecir eso. Dios no se va a agradar con eso. Antes, como en el caso acá, se va a enojar en vez de agradarse. Y entonces la excusa que estamos usando ahora en pos de no tener conocimiento es que Dios conoce mi corazón, ¿cierto? No, Dios sirvo, pero Dios sabe mi corazón, lo hago con amor, lo hago con deseo, pero no lo está haciendo como Dios quiere que usted le sirva. Usted no está amando como Dios quiere que lo ame. Usted no se está relacionando como Dios quiere que se relaciona. Dios no se agrada de eso. Dios aborrece eso. Dios conoce su corazón, por eso se lo cambió. Que nunca es bueno. Si no conocemos a Dios, nunca vamos a agradar a Dios, aunque tengamos buenas intenciones. Por eso el conocimiento es tan importante, porque el conocimiento, las intenciones se tienen que someter al conocimiento para realmente brindar adoración, porque aparte también tiene unos beneficios acá en la tierra, ¿no? No lo vamos a leer por tiempo, ¿no? Pero acá está la escalera de la fe de Pedro. Y él dice, wow, cuando usted tiene fe, a esa fe tiene que añadirle excelencia moral. Eso es algo que usted y yo conocemos. Si usted quiere seguir a Cristo, tiene que buscar vivir en santidad, ¿cierto? Pero luego dice ahora de esa excelencia moral, tiene que añadir luego, inmediatamente después, conocimiento.
La cosa es que si usted no añade conocimiento primero, mire todo lo que usted no tiene sin conocimiento. No va a tener control propio, no va a poder perseverar, no va a poder tener sumisión a Dios, no va a poder tener afecto fraternal y por ende no va a poder amar. El conocimiento es la puerta a todo lo que usted y yo queremos vivir en Dios, porque usted quiere tener control propio, usted quiere mantener estable, ¿cierto? Porque cuando usted no tiene control propio lo dictan las emociones, un día está feliz, un día está triste, quiere morir, otro día quiere conquistar el mundo, no tiene estabilidad, ¿cierto? Claro, entonces no puede perseverar, no puede someterse a Dios en todas las situaciones. ¿Cómo va a amar? El conocimiento es la base. La Biblia no ignora nuestros sentimientos, pero la Biblia muestra una manera, y es que el conocimiento tiene que someter mis sentimientos. El conocimiento tiene que decirme cómo sentir. Mire por ejemplo Daniel. Todos sabemos quién fue Daniel, un hombre de mucho conocimiento, 10 veces mejor que todos los demás. Pero ¿cómo empezó? A él le mataron los padres, porque fue a Babilonia a conquistarlo. Él vio cómo mataron a sus padres, luego lo llevaron, lo volvieron eunuco. Si usted no sabe qué es eunuco, es que lo castran y los babilonios eran muy tiernitos, listo, y no voy a entrar en detalles. Le tocaba aprender una cultura diferente, le cambiaron el nombre por un nombre que significa el Señor es mi juez. O sea, para burlarse de él, como que vieron algo en Daniel tan fuerte que le dijo, el Señor es mi juez, mire cómo va, ¿cierto? Y le tocó aprender una cultura y algo diferente con todo lo que significa para un judío, ¿cierto? Y uno diría, wow, eso es traumático. O sea, usted tiene traumas por toda la vida. Pero unos 5 versículos después de todo eso, dice que él se propuso en su corazón agradar a Dios. No es que seamos insensibles, es que el conocimiento de Dios debe ser tan grande que lo que yo sienta de uno lo puedo encauzar, porque el conocimiento me da control propio de mis emociones. Y eso me permite tener una vida estable. Jesús tuvo una etapa emocional muy fuerte, pero el conocimiento de un Dios soberano y bueno fue lo que en 3 horas después lo llevó a salir con gozo. Sin conocimiento no tenemos emociones sanas y verdaderas, sin el conocimiento de Dios. Lo otro, obviamente, es que el conocimiento da madurez. El de Hebreos dice, oiga, tanto tiempo y todavía tengo que seguir explicándole. Ustedes ya deberían ser maestros. O sea que Dios espera que todos seamos maestros, porque nuevamente el reino avanza a través de la educación, ¿sí? Pero dice, pero todavía no se puede. Usted es maduro espiritualmente solo si conoce a Dios. No hay otra forma. No es por el tiempo, es por el conocimiento, porque dice, ustedes son niños, porque no conocen, hay que volverle a enseñar otra vez lo mismo, de nuevo. Pero entonces, ¿cómo se conoce a Dios? Porque Él dice, están enseñándole las cosas básicas de la palabra. La única forma de conocer a Dios es por la palabra de Dios. La única forma en que usted va a madurar es por la palabra de Dios. Usted tiene que tener un conocimiento profundo de Dios y de su palabra para crecer, madurar y tener los beneficios de alguien adulto en Dios. No hay otra forma. No es por muchas prédicas en YouTube, no es con libros, no es con cursos, es con una relación personal con Dios. Imagine lo siguiente, que usted con su crunch, o que le dicen hoy, o hace tiempo le decían su amor platónico, ¿cierto? Imagine que usted tiene su amor platónico y usted empieza a hacer una investigación tipo FBI de su amor platónico. Ese famoso, usted ve el Facebook, usted lee todas las biografías, usted ve en YouTube todas las conferencias, todas las entrevistas, todo. Y aparte ese man es de los que postea todo, o esa señora es de las que postea todo y empieza a decir, voy al baño, me gusta esto, salí del baño. O sea, llega un momento en que seguramente usted va a saber mucho de esa persona,
Ha leído todas las biografías, ha visto todas las entrevistas, ha leído todas las leyes, ya sabe qué le gusta, qué no le gusta. O sea, hay un momento en que usted dice, oiga, yo conozco más a él que la propia mamá, ¿cierto? Y entonces usted un día de loco va y se pone en Facebook y dice, tengo una relación con Chayanne, ¿cierto? ¿Usted qué diría de eso? ¿Está loco? Porque en ninguna parte que usted conozca mucho de una persona le da el derecho de decir que usted tiene una relación con esa persona. Y usted y yo hay veces queremos pensar que tenemos una relación con Jesús porque sabemos mucho de Jesús, porque no perdemos culto, porque vemos YouTube, cuanto predicador queremos. Usted está loco si usted cree que tiene una relación con Cristo si no está con Cristo. Está loco. De hecho, eso en el mundo actual se llamaría acoso, ¿cierto? Dios porque no demanda, pero acá hay unos acosadores de Dios. Esa no es la forma. Ahí dice, hay que enseñarles, claro, está el discipulado, claro, todo eso, pero lo que Dios espera es que usted, eso es una guía. Usted tiene que ir a andar, usted tiene que estar solo con Dios y su palabra y aprender lo que le enseñaron. Usted hoy ora como ora porque le dijeron o porque usted fue a la presencia de Dios y estudió en la Biblia hasta que Dios le dio convicción. Si no, usted está loco pensando que está orando de la forma que agrada a Dios. De pronto le puede estar haciendo yucas. Necesitamos conocer a Dios personalmente si queremos crecer y avanzar. Porque eso a la final es lo que nos da sabiduría. El temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber aplicar el conocimiento. Eso es sabiduría, cuando usted sabe aplicar el conocimiento. Ahora, Santiago nos dice, oiga, pidan sabiduría y Dios se las dará, sin reserva, abundantemente. El problema es que si usted no tiene conocimiento, ¿para qué sabiduría? ¿O qué sabiduría le va a dar Dios? O sea, ahí, Señor, dame sabiduría. Usted no conoce nada de Dios, no conoce nada de cómo opera Dios. ¿Sabiduría en qué? ¿Qué conocimiento le voy a enseñar a aplicar? O sea, no tiene forma Dios de hacer algo. De hecho, la Biblia en ninguna parte dice que pidamos conocimiento, a excepción del conocimiento de la voluntad de Dios, porque claro, pues usted no tiene forma de saber qué quiere Dios que usted haga hoy o mañana o en una semana, pues eso no está escrito en la Biblia, ¿cierto? Y vosotros seréis abogados, tío. No, pues no está ahí, ¿cierto? Pero eso es lo único, pero el resto usted y yo tenemos que conocer. Y luego ahí sí pedimos sabiduría. Pero claro, si no, esa es la imagen del ángel de muchos que está buscando ayuda de Dios y el ángel no tiene ni idea cómo ayudarles. Yo cómo hago, ¿cierto? No conoce nada, entonces ¿qué sabiduría le va a dar? ¿Cómo lo va a guiar? Muy duro, ¿sí? No sé si usted conoce gente que quiere ayudar y no hay forma. O sea, es que usted trata, pero entre ellos que no se dejan. Porque la sabiduría solo implica cuando hay conocimiento. Y esa es la gran ventaja que usted y yo tenemos como hijos de Dios, que nosotros sí tenemos acceso a la sabiduría. Podemos saber cómo aplicar el conocimiento de una forma correcta, y eso ya con lo que terminamos, ¿no? Cuando el conocimiento de Dios es mi base, tiene sentido el conocimiento natural. Mire Daniel 1:17, a estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura. No le dio para comprender la Biblia, no, la literatura ¿cuál? La Babilonia. ¿Por qué? Porque era alguien que conocía a Dios. Daniel mostró que conocía a Dios, amaba a Dios. Entonces Dios dijo, ahora sí le voy a dar la actitud excepcional. O sea, ese momento cuando usted dice, me iluminé, lo que hablaba el pastor, no lo conocía y me iluminé. No es que Daniel se acostó y amaneció hablando babilónico, no. Él esforzó, estudió y Dios le dio la capacidad para entender. Cuando le dio la capacidad, luego le dio la sabiduría para saber cómo aplicarla. Y por eso, y ya luego le dio también dones especiales para cumplir su llamado. Pero el conocimiento natural tiene sentido y tiene ayuda de Dios cuando tiene un propósito. Si no, no. Si no, no. De hecho dice en Daniel 1:19 al 20
que Daniel era 10 veces más capaz que todos, porque tenía un espíritu diferente. Pero él era 10 veces mejor porque él se propuso ser mejor. No es que le llegó de la nada, él buscó ser el mejor, conocer de verdad y conocer muy bien lo que tenía que hacer, y Dios le multiplicó. En ese orden de ideas, mi conocimiento de Dios debe ser abismal en comparación con el conocimiento que yo tengo de cualquier área en la tierra. Hay gente que usted escucha y dice, el autor tal, el señor tal, en tal libro, en tal página, y es súper bacano. El problema es cuando es cristiano y no es capaz de citar la Biblia igualmente. Eso sí es muy triste, ¿cierto? O sea, no puede ser. Yo tengo que conocer más de Dios que cualquier otra cosa. Pero a la vez, lo que yo conozco de cualquier otra cosa debe ser muy superior a lo que conoce el promedio de las personas. Porque yo tengo el entendimiento de Dios para aprender más rápido, yo tengo la sabiduría, yo tengo el equipamiento, el Espíritu de Dios, y tengo la sabiduría para saber cómo aplicar y de qué manera aplicarlo. Por eso el rey, ¿usted cree que a quién le preguntaba más las cosas? A Daniel. Y por eso es que Daniel tuvo influencia, y por eso es que Daniel pudo impactar, y por eso es que Daniel empezó a enseñarle al rey, hasta que en un momento sacó un decreto: oiga, todo el mundo adore a Dios. Pero hay una forma de llegar al monte de la educación, hay una forma de influir todos los montes a través de la educación, y tiene que ser a través de Dios primeramente y del conocimiento de Dios. El don no justifica la negligencia, el don multiplica la diligencia, ¿cierto? O sea, usted y yo tenemos que ser diligentes para que el don se active, para que las cosas pasen en todas las áreas. Tiene que usted seguir aprendiendo y ser el mejor. Las que danzan acá tienen que seguir aprendiendo y ser mucho mejores hasta que hagan ver a Shakira como un tronco. Las que cantan acá tienen que cantar de tal forma que parezca que Adele es una trompeta desafinada. Los de allá de medio tienen que seguir aprendiendo, no solo mover las lucecitas y me conformé. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo aprender? Usted en lo que está tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir hondando más profundo para que Dios avive el don, porque Dios te presta los oídos de las personas cuando tienes algo que decir, no antes. Cuando usted está amando a Dios, conociendo a Dios, está capacitando y entrenando la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, empieza a conectarle cosas, situaciones. Usted puede filtrar, esto sí es la verdad, esto sí es así, y Dios empieza a darle diseños de los cielos, cosas únicas, cosas diferentes, porque Dios mismo, que es el donde están los tesoros de la sabiduría y la riqueza, dice: a usted se lo quiero dar. Y ahí es donde hay influencia, pero no antes. No es así de la noche a la mañana. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, porque cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio. Nosotros les decimos a los muchachos: quiere tener trabajo asegurado, sea un experto en lo que hace. Ningún experto en un área del conocimiento está sin trabajo. Antes se pelean por él, quieren escucharlo. Y usted ha oído la Biblia, ¿no? Que los hombres de fe eran indignos de este mundo. Pero para yo ser indigno de este mundo, primero tengo que ser digno de este mundo. ¿Cómo así? Usted y yo estamos viviendo en la época del conocimiento. El que no quiera conocer algo es porque no quiere ahora. Está YouTube, está Spotify, podcast. Que no, es que yo no soy buen lector. Se le lee el audiolibro, la Biblia. ¿Cómo quiere que le lea? Como mujer, como hombre, ronquito, con música de fondo. ¿Qué quiere? Hay videos explicando con dibujitos, con figuritas, libros de todos. Inteligencia artificial. Yo les digo la verdad, cuando estudié sobre el milenio, sobre las diferentes posturas, yo le dije a la inteligencia artificial: explíqueme qué es esto, las posturas, compáreme, haga esto. Me demoró como 6 horas, pero yo sé que si no lo hubiera hecho con la inteligencia artificial, me hubiera demorado por ahí 1 semana o 2 semanas. Y lo logré hacer en 6 horas. O sea, ahorita es loco. Usted y yo tenemos que vivir dignos de las oportunidades que Dios nos permite en la época donde quiso tener. Tenemos que conocer, tenemos que aprender en el área que estamos. No podemos sacar excusas.
Y eso le va a llevar de consecuencia el oro, la plata, porque Dios lo va a poner en gran estima. La gente va a querer escucharlo, la gente va a querer estar con usted, va a tener influencia. La plata es lo de menos, ¿cierto? Se va a estar en el propósito de Dios, aprendiendo, conociendo y cambiando, ¿cierto? Por eso la proposición es lo que Dios mismo dijo: oiga, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Oh. ¿Cuándo fue la última vez que usted aprendió algo de su área, de su profesión? Y peor aún, ¿cuándo fue la última vez que usted personalmente con la Biblia aprendió algo de Dios? ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas, necio? ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Tengo una gran responsabilidad, y este monte culmina todos los montes, porque a través de este monte es que impactamos todos los montes, ¿cierto? A través de este monte es que podemos realmente tener influencia donde estamos. Usted no va a tener influencia solo porque es cristiano y está en esa área, y como que Dios mágicamente lo tiene que poner por encima. No es así. ¿Qué tal si ahí donde usted está oramos? Si usted ahí cierra sus ojos y dice: Señor, muestra, tú que conoces mi corazón, muestra mi corazón, te lo pedimos. ¿Qué tanto te conocemos? ¿Realmente anhelamos como Pablo más el conocimiento de ti? Muéstranos cómo amamos la Biblia, porque solo hay un medio a través del cual tú dices que podemos conocerte, y es tu palabra, porque no tenemos otro marco de referencia. No hay nada en toda la creación que se compare a ti. Entonces no sabemos cómo eres tú, no sabemos cómo actúas, no sabemos cómo operas, a menos de que tú nos enseñes personalmente por la palabra. Señor, estamos hablando de montes, de influir, de transformar, pero si no te conocemos, ¿qué vamos a dar de diferente donde vamos? Seguramente habrán ateos que conocen más que nosotros en algunas áreas, pero nosotros conocemos la verdad eterna tuya. Señor, capacítanos con un deseo por conocerte primeramente. Ayúdanos a entender que vamos a ser más efectivos, vamos a aprender más, vamos a ser mejores. Señor, es cuando te conocemos, porque tú quieres usarnos, tú quieres enseñarnos, tú quieres promovernos, tú quieres, Señor, que seamos dignos de esta época, la época del conocimiento. Nosotros podemos tener acceso a todo lo que tienen los demás, YouTube, inteligencia artificial, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú, como Daniel, nos puedes dar una capacidad excepcional para aprender mucho mejor, y tu sabiduría nos va a enseñar cómo resolver problemas de este mundo, cómo impactar este mundo, cómo llevar las cosas a ti, a tu palabra, porque ya lo hiciste en la Reforma. Señor, los cristianos enseñaban cómo gobernar, enseñaban cómo tener negocios, enseñaban la educación, enseñaban ciencias, porque tú eres un Dios racional, tú eres un Dios lógico, porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, y nosotros somos así. Pero ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos, ayúdanos a ser fieles como Daniel, Señor, que empezó conociéndote a tal punto que logró tener estabilidad sin importar las circunstancias, a tal punto que a pesar de lo que le pasaba, él sabía su meta, él sabía su propósito, nada lo movía y llevaba todo directamente a ti. Señor, ayúdanos a ser como Daniel, diligentes en buscar ser los mejores, porque debemos serlo, porque una luz no se pone debajo de una mesa, se pone esa arriba. Señor, rétanos, muéstranos cómo hoy estamos en nuestra área. Seguimos aprendiendo para ser mejores, seguimos aprendiendo para ser buenos instrumentos tuyos, o nos quedamos con las tres cosas que supimos hacer. Llévanos, Padre, a crear una iglesia influyente, que la gente quiera escuchar lo que como iglesia tenemos que decir, porque tenemos mucho que decir en todas las áreas, porque en ti están todos los secretos del conocimiento y de la sabiduría, están en ti, y nosotros tenemos acceso a ti. Gracias por esto, por toda esta serie, Padre, que realmente nos motive al otro año querer empezar a impactar
a retarnos, Padre, a cumplir nuestro propósito, nuestro ministerio, donde tú nos has puesto. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendiga. Gloria a Dios. El miércoles me colocaba Dios en el corazón que en el conversatorio vamos a tener las 7 mesas de las que representan las 7 esferas de la sociedad y vamos a traer ideas de cómo podemos seguir aportando. Usted desconoce que aquí hay gente que está en su misma esfera y que está haciendo cosas. Usted desconoce que de pronto acá hay personas que usted ha adelantado en algún área que otro no. Y también quiero hacer una oración por personas que sienten que el conocimiento, o sea, que lo de ellos no es. Y yo he llegado a escuchar personas: no, es que usted que es tan inteligente, o usted que sí es bueno para eso. Y la Biblia dice que el justo sabe todas las cosas. La Biblia dice que todos seremos enseñados por Dios. Quiero hacer una oración porque yo he visto testimonios de personas que estaban en algún área, idioma o algún tipo de conocimiento, y se lo han rendido al Señor. Quiero orar porque estoy seguro que Dios lo hace. Padre, yo oro en este momento por palabras que se han dicho, personas que se han declarado nulas, cerradas y aún otras palabras incorrectas. Y por causa, Señor, de lo que hoy se ha predicado, que es la Biblia dice que hay señales que siguen a la palabra. Y yo pido que como señal haya gente enseñada por ti. Yo pido que en sueños tú le enseñes a personas. Yo te pido que haya un deseo profundo, Padre, por querer hacerlo, Señor. Yo pido por toda fortaleza mental de ignorancia, de dureza, para que hoy quede rendida ante el señorío de Cristo, y que hayan personas, Padre, que puedan sentir, Señor, como tú mismo les colocas en el corazón. Padre, yo te pido que hayan inspiraciones, que hayan personas que puedan inspirar a otras para acercarse al conocimiento. Yo te pido disciplina y conocimiento, y ruego para que hayan señales literales, Señor, porque tu palabra dice que la sabiduría y el conocimiento vienen son tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le bendigo, les felicito a estos niños hermosos. Gracias por estar con nosotros. Yo le pido que usted vaya a su casa y le pregunte a ese niño pequeño qué fue lo que hizo, y ahí al final recordemos que están los bonos o los aportes para los hijos de los presos. Sea bendecido, y espero que en el Señor sea algo sobrenatural lo que pase en su vida. Un abrazo.